Eres una criada y siempre lo serás. Limpia el suelo con tu dignidad. La voz de Blanca Soler era un látigo de seda y veneno, cortando el silencio opulento del salón principal. Isabel se encogió, no por las palabras, sino por el odio puro que las impulsaba. Cada sílaba era un golpe que resonaba en las paredes decoradas con arte carísimo, un eco cruel de su verdadera posición en esa casa. Llevaba 10 años sirviendo a la familia, 10 años de lealtad silenciosa y trabajo completamente impecable. Pero para Blanca, la joven y caprichosa esposa del millonario, ella no era más que parte del mobiliario, algo que se podía usar, ensuciar y despreciar a su antojo. La mano de Blanca seguía en alto, temblando de una furia que parecía demasiado grande para su delicado cuerpo. Isabel solo bajó la cabeza, esperando que la tormenta pasara, como tantas otras veces. Pero esta vez algo era diferente. Ricardo había llegado a casa sin avisar, una rara ocurrencia en su agenda apretada. Se quedó paralizado en el umbral, con el maletín de cuero todavía en la mano. La escena que presenciaba era totalmente irreal, sacada de una pesadilla que nunca supo que tenía. Su esposa, la mujer que se mostraba dulce y encantadora en público, era una furia desatada frente a la empleada más leal que jamás habían tenido en su hogar. El rostro de Blanca estaba desfigurado por la ira, una máscara de crueldad que Ricardo jamás había visto. «¿Qué está pasando aquí, Blanca?», preguntó con su voz, más grave y fría de lo que pretendía. El sonido cortó la tensión como un cuchillo afilado. Blanca se giró, sobresaltada. Su expresión cambió en un instante, pasando de la furia al desconcierto, y luego a una falsa y empalagosa dulzura. «Ricardo, mi amor, no es lo que parece. Esta mujer es una insolente. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de Defi, dónde eres y a qué hora nos escuchas». «¿Me ayudará de verdad?», pensó Isabel, con un hilo de esperanza tan frágil que temía que se rompiera con solo respirar. Durante años el señor Ricardo había sido una presencia distante, amable pero ajena a las pequeñas tiranías diarias de su esposa. Era un hombre bueno, de eso estaba completamente segura, pero vivía en un mundo de negocios y cifras millonarias, muy lejos de las humillaciones silenciosas que ocurrían en los pasillos de su propia casa. Ahora, sin embargo, su mirada era diferente. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y una rabia helada que nunca antes le había visto. Por primera vez, Isabel sintió que no estaba completamente sola en esa jaula dorada. Quizás él sí veía, quizás él entendía el peso de la injusticia que ella soportaba en silencio cada día. El corazón le latía con una fuerza descontrolada, una mezcla de miedo y expectación. «Cariño, esta criada ha sido increíblemente irrespetuosa. Estaba intentando ponerla en su sitio, nada más», se defendió Blanca, intentando recuperar el control de la situación. Su voz era melosa, un intento desesperado de suavizar la dureza que Ricardo acababa de presenciar. Se acercó a él, buscando tomarle del brazo. «Tú sabes cómo es esta gente. Si les das un dedo se toman la mano entera». Su mirada se fijó entonces en el cuello de Isabel, en el pequeño y sencillo medallón de plata que siempre llevaba. «Y quítate esa baratija. Parece que la has robado de algún cajón», gritó, y en un arrebato de furia, se abalanzó sobre Isabel para arrancárselo. Era la herencia de su madre, lo único de valor real que Isabel poseía. Un terror helado la recorrió por completo mientras intentaba protegerlo. Algo estaba a punto de romperse. «Basta ya, Blanca», rugió Ricardo. Su movimiento fue tan rápido que sorprendió a ambas mujeres. Agarró la muñeca de su esposa con una fuerza que la hizo soltar un quejido de dolor y sorpresa. Su mano se abrió, incapaz de completar el acto de arrancar la joya. La intervención fue tan brusca, tan protectora hacia Isabel, que el aire pareció congelarse en el salón. Por un instante, los tres quedaron inmóviles en esa tensa configuración. Blanca atrapada, Ricardo furioso y protector, e Isabel temblando entre ambos, completamente descolocada. En el forcejeo, la delicada cadena de plata se rompió. El pequeño colgante cayó al suelo de mármol con un tintineo casi inaudible, pero que para ellos sonó como un disparo. El sonido marcó un punto de no retorno. La caída de ese objeto simbolizaba la caída de todas las apariencias. El pequeño objeto de plata brillaba solitario sobre el frío suelo de mármol. Ricardo soltó a Blanca con un gesto de profundo asco, y ella se masajeó la muñeca mirándolo con una incredulidad absoluta. Jamás la había tratado así, y mucho menos por defender a una simple empleada.
Isabel se arrodilló lentamente, con manos temblorosas para recoger su tesoro. «No puedo creer lo que has hecho, Ricardo», siseó Blanca con la voz temblorosa de rabia contenida. «¿Cómo te atreves a ponerme la mano encima por ella? Soy tu esposa. Esa mujer no es nadie». Señaló a Isabel con un dedo acusador, como si fuera la fuente de todo el veneno que ahora inundaba la habitación. Para Blanca, que su marido alterara el orden natural de las cosas era una traición imperdonable. Ricardo la miró con una frialdad que Blanca no le conocía en absoluto. Sus ojos azules, normalmente cálidos y amables, eran ahora dos témpanos de hielo. «Ella ha demostrado más lealtad y dignidad en 10 años que tú en los 2 que llevamos casados», dijo, con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. Cada palabra era un golpe certero y doloroso. Se volvió hacia Isabel, que seguía en el suelo, aferrada a su joya rota con desesperación. «Isabel, por favor, levántate. Ve a tu habitación y descansa un poco. Yo me encargo de esto». Su tono era suave pero firme, una orden inconfuncible. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas y una gratitud inmensa que no podía expresar con palabras. Asintió, se levantó y salió del salón, dejando a la pareja frente a la tormenta. ¿Qué pasaría ahora? Una vez que Isabel desapareció por el pasillo, Blanca se enfrentó a su marido con una furia renovada. «Esto es por su culpa. Te está envenenando la mente en mi contra. ¿No lo ves? Lleva demasiado tiempo en esta casa. Se cree con derechos que no le corresponden en absoluto». Su estrategia era clara: pintar a Isabel como una manipuladora, una intrusa que amenazaba la santidad de su matrimonio. Intentó acercarse de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos, una táctica que siempre le había funcionado a la perfección. «Ricardo, mi amor, no dejes que una simple criada se interponga entre nosotros. Somos un equipo, tú y yo, somos los Soler». Apeló a su apellido, a su estatus, a todo lo que ella creía que lo definía como hombre. Pero Ricardo ya no veía a la mujer encantadora de la que se enamoró. «El problema no es ella, Blanca. El problema es lo que acabo de ver», respondió Ricardo, sin dejarse conmover por sus lágrimas de cocodrilo. «He visto una crueldad que no creí que tuvieras. Así tratas a la gente que trabaja para nosotros cuando yo no estoy». Caminó hacia la gran ventana, dándole la espalda. Se sentía avergonzado de su propia ceguera, de haber y te ideó que ese veneno creciera bajo su techo. «Mi madre adoraba a Isabel. Confiaba en ella plenamente. Y tú la tratas peor que a un animal». La mención de su madre fue un golpe bajo y deliberado. Sabía que a Blanca le molestaba la sombra de la anterior señora de la casa. ¿Acaso no era evidente la diferencia entre ambas mujeres? La tensión era cada vez más insoportable. Isabel llegó a su pequeña y austera habitación en el ala de servicio. El contraste con el lujo del resto de la mansión era abrumador, casi insultante. Se sentó en el borde de la cama, abriendo la mano para mirar el objeto de plata con su cadena rota. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el metal frío contra su piel cálida. «Nunca nadie me había defendido de esta manera», pensó, y una lágrima, esta vez de pura emoción, rodó por su mejilla. El gesto de Ricardo había sido un faro en la oscuridad de su vida diaria. Le había devuelto una pizca de la dignidad que Blanca intentaba arrebatarle cada día. Pero también sentía miedo. Sabía que la ira de la señora Soler ahora sería implacable, y que ella, una simple empleada, estaba en el centro de la tormenta. Su futuro era completamente incierto. «No te atrevas a compararme con tu madre», exclamó Blanca, profundamente ofendida, «y no me hables como si yo fuera la villana. Esa mujer me ha faltado al respeto». Ricardo se giró lentamente, enfrentándola. «¿Faltarte al respeto? ¿Cómo? ¿Haciendo su trabajo en silencio? Dime, Blanca, ¿qué hizo exactamente para merecer ese trato?» La acorraló, exigiéndole una respuesta que sabía que no tenía. Blanca balbuceó, buscando una mentira convincente. Ella insinuó que yo no era una buena esposa, que no te cuidaba como tu madre lo hacía. Era una mentira burda, desesperada, y ambos lo sabían. Isabel jamás diría algo así. «Y aunque lo hiciera, no te da derecho a agredirla», sentenció Ricardo. El abismo entre ellos se hacía cada vez más grande e insalvable a cada segundo. Sintiendo el terreno hundirse bajo sus pies, Blanca recurrió a su última arma, el chantaje social. «Ten mucho cuidado con lo que haces, Ricardo. Un escándalo no le conviene a tu empresa».
¿Qué crees que dirán tus socios si se enteran de que tu matrimonio está en crisis por una criada? ¿Qué titular crees que pondrán los periódicos? Su voz era un susurro venenoso, lleno de amenazas veladas. Sabía cuál era su punto débil, su reputación, el apellido Soler y el imperio empresarial que con tanto esfuerzo mantenía. Podría arruinarte. Un divorcio complicado, acusaciones falsas. Podría hacer que tu mundo se desmorone. Piensa bien si defender a esa muerta de hambre vale tanto la pena. Se cruzó de brazos, segura de haber dado en el clavo, recuperando parte de su confianza perdida. Isabel, incapaz de quedarse en su cuarto, se había acercado sigilosamente al pasillo. Escuchó fragmentos de la discusión, las voces elevadas, las amenazas de Blanca. Cada palabra sobre un escándalo y la criada le causaba una punzada de angustia. No puedo perder este trabajo, mi familia depende de mí. Se repitió como un mantra silencioso para no derrumbarse. Su hermano pequeño soñaba con ir a la universidad, y su sueldo era la única esperanza para que lo lograra. Si la señora Soler la despedía y cumplía su amenaza de asegurarse de que no encontrara trabajo en otro sitio, el futuro de su familia se derrumbaría por completo. La esperanza que había sentido momentos antes se mezclaba ahora con un terror paralizante. Estaba atrapada entre dos fuegos, sin saber a dónde correr. Ricardo no respondió a la amenaza. Simplemente la miró con una profunda decepción y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí con un sonido seco. Necesitaba estar solo, necesitaba pensar. Se sentó en su pesado escritorio de caoba, y su mirada se posó en una fotografía enmarcada en plata, su madre. Era una mujer elegante, pero con una sonrisa cálida y unos ojos que transmitían una bondad infinita. Ella le había enseñado el valor del respeto, la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, sin importar su posición. Había fallado a sus enseñanzas, al permitir que la crueldad de Blanca floreciera en la misma casa donde su madre había cultivado la amabilidad. La culpa lo carcomía por dentro. Debía tomar una decisión, una que honrara la memoria de su madre. Blanca se quedó sola en el inmenso salón, sintiendo el eco de sus propias palabras. La rabia bullía en su interior, un fuego que consumía cualquier rastro de razón. No podía creer que Ricardo la hubiera desafiado domocas. De esa manera. Para ella, esto no era una cuestión de justicia, sino de poder. Isabel había socavado su autoridad. Me las pagarán. Ambos me las pagarán, pensó, con los puños apretados hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente ya estaba trabajando, tejiendo una red de mentiras y manipulación. Si Ricardo quería un escándalo, ella le daría uno, pero no sería el que él esperaba. Lo giraría todo a su favor. Haría que Isabel pareciera la villana, una ladrona, una trepadora. Y haría que Ricardo pareciera un tonto ingenuo, engañado por una empleada astuta. A la mañana siguiente, un silencio gélido se había apoderado de la mansión. Blanca apareció en la cocina con una calma fría que helaba la sangre. Con una sonrisa deliberadamente dulce, le dio una orden. Isabel, querida, hoy tengo un antojo. Quiero que limpies toda la platería de la casa. A mano. Y la quiero reluciente para antes del almuerzo. Era una tarea titánica. Imposible de completar en tan poco tiempo, una humillación disfrazada de petición. Era un castigo diseñado para agotarle y demostrarle quién seguía al mando en esa casa. Isabel la miró, comprendiendo perfectamente la intención detrás de la orden. Sí, señora, respondió en voz baja, sin darle la satisfacción de verla protestar. Aceptó el castigo en silencio, con la dignidad como única armadura que le quedaba. Durante horas Isabel trabajó sin descanso en el cuarto de la platería, rodeada por una montaña de objetos. El olor metálico y químico del pulidor impregnaba el aire y le mareaba. Sus manos comenzaron a dolerle y sus dedos se tiñeron de negro. Ricardo regresó a casa antes de lo previsto, incapaz de concentrarse. La buscó y la encontró allí, frotando una bandeja con una determinación febril. Vio su rostro pálido por el cansancio, vio sus manos enrojecidas. Una oleada de furia contra sí mismo lo invadió. ¿Cómo he permitido que las cosas llegaran a este punto?, pensó, sintiéndose miserable. Se acercó a ella lentamente. Isabel, por favor, detente. Esto es inaceptable. No tienes por qué hacer esto. Su voz era un susurro ronco, lleno de una culpa que no podía disimular. Isabel levantó la vista, sorprendida de verlo allí en mitad de la mañana. Sus ojos mostraban el agotamiento de horas de trabajo forzado, pero su mirada era firme. Señor, es mi trabajo. La señora me lo ha pedido y debo hacerlo, respondió con una calma que desarmó a Ricardo.
En sus palabras no había queja, solo un profundo sentido del deber, una lealtad que rayaba en el martirio. Su increíble capacidad para mantener la compostura y la dignidad frente a una humillación tan evidente era una lección de entereza. Ricardo entendió en ese momento que la fuerza de Isabel no residía en la rebelión, sino en su inquebrantable integridad. Ella no se rebajaría al nivel de Blanca. Nunca lo haría. Y eso la hacía inmensamente superior a los ojos de él. Tu dignidad vale más que toda esta casa y todo lo que hay en ella, pensó Ricardo, mirándola con una admiración que lo reprendió. Se dio cuenta de que durante años había estado valorando las cosas equivocadas. El éxito, la riqueza, las apariencias. Había elegido a una esposa que era el reflejo perfecto de ese mundo superficial y vacío. Y mientras tanto, la verdadera joya de su casa había estado allí, trabajando en silencio, poseedora de una riqueza interior que Blanca jamás podría comprender o siquiera imaginar. En ese instante, algo profundo cambió dentro de él. Sus sentimientos por Isabel, ocultos bajo capas de rutina y distancia social, salieron a la superficie con una claridad abrumadora. No era lástima lo que sentía por ella. Era respeto. Y quizás, era algo mucho más profundo. Justo en ese momento Blanca apareció en la puerta, con el rostro contraído por la furia al verlos juntos. La escena era la confirmación de todas sus paranoias. Su marido, de pie junto a la criada, mirándola con una expresión que nunca le había dedicado a ella. Te lo advertí, Ricardo. Sabía que vendrías a consolarla. Te está seduciendo con su falsa humildad, con su papel de víctima, gritó, perdiendo por completo los estribos. Ya no le importaba disimular. Su odio y sus celos eran un torrente incontrolable. Elige ahora mismo, Ricardo, es ella o yo. No pienso compartir mi techo con esta trepadora ni un segundo más. La amenaza final había sido lanzada, obligando a Ricardo a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo ni siquiera miró a su esposa. Sus ojos permanecieron fijos en Isabel, transmitiéndole una seguridad que ella no creía posible. Luego, con una voz clara y fuerte, para que Blanca no perdiera ni una sola palabra, hizo una promesa solemne. Isabel, mírame. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. A partir de hoy, nadie volverá a humillarte en esta casa. Nadie volverá a hacerte sentir inferior. Te doy mi palabra. No era solo una promesa, era una declaración de guerra. Estaba eligiendo un bando, y no era el de su esposa. Se había puesto del lado de la justicia, de la decencia, del corazón. Blanca ahogó un grito de pura rabia. La batalla por la mansión Soler acababa de comenzar. ¿Qué haría Blanca a continuación para vengarse de ellos? Días después, la venganza de Blanca tomó una forma cruel y pública. Esperó a que Isabel saliera a hacer un recado, y a plena vista de los vecinos curiosos que paseaban por la lujosa urbanización, arrojó el uniforme de Isabel a la sublebonísima que tocó solo la subleca. Basura. No solo el uniforme, sino varias de sus pertenencias personales, como si fueran desperdicios. Tu lugar está bajo mis pies, Isabel, no en mi mansión, le había gritado antes en privado. Ahora lo demostraba ante todos. Isabel regresó para encontrar sus cosas esparcidas junto a los contenedores. Una humillación calculada para destruirla. Los vecinos la miraban con una mezcla de lástima y morbo. Sintió que sus mejillas ardían de vergüenza, pero levantó la cabeza. Recogió sus cosas con una dignidad silenciosa, que enfureció aún más a Blanca, quien observaba desde la ventana. Algo se había roto para siempre. Ya no puedo quedarme aquí. Esto es insoportable, pensó Isabel esa noche, mientras hacía su pequeña maleta en la oscuridad de su cuarto. Cada objeto que guardaba parecía estar impregnado de la humillación sufrida. El gesto de Blanca no solo la había avergonzado, sino que la había liberado. La lealtad ciega que sentía por la casa, por la memoria de la madre de Ricardo, se había hecho añicos contra la crueldad de la realidad. Dejó una nota simple sobre la cama. Gracias por todo. Lo siento. No era una disculpa sino una despedida. Se marchó antes del amanecer, sin hacer ruido, dejando atrás 10 años de su vida para adentrarse en un futuro incierto pero, por primera vez, completamente suyo. No sabía a dónde ir, pero sabía que cualquier lugar sería mejor que seguir soportando esa tiranía. Ricardo encontró la nota a la mañana siguiente. El pánico lo invadió, un miedo frío que no había sentido en años. La había presionado demasiado, la había puesto en una posición imposible.
Llamó a su teléfono pero estaba apagado. Se sintió un completo idiota. Le había hecho una promesa de protección y le había fallado estrepitosamente. Mientras tanto, Blanca celebraba su victoria. Por fin se ha ido la rata. Ahora todo volverá a la normalidad, le dijo a Ricardo con una sonrisa triunfante. Él la miró con un asco tan profundo que la hizo retroceder. Nada volverá a la normalidad, Blanca. Se acabó. Esa misma tarde, contactó a sus abogados. El divorcio era inevitable. Pero antes de eso, tenía que encontrar a Isabel. Tenía que asegurarse de que estuviera bien. Consiguió la dirección de la familia de Isabel en un pueblo de las afueras. Condujo durante horas, con el corazón en un puño. La encontró en una casa humilde pero llena de calidez, ayudando a su madre en el jardín. Cuando Isabel lo vio, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y temor. «Señor Ricardo, ¿qué hace usted aquí?» Él se acercó lentamente. «Vine a disculparme, Isabel. Y a pedirte que no te rindas. Lo que Blanca te hizo es ilegal, además de cruel. Vamos a luchar. Juntos». Le explicó que había iniciado los trámites de divorcio, y que estaba dispuesto a llevar a Blanca a los tribunales por difamación y acoso. Le ofreció un lugar seguro donde quedarse en Madrid, y el mejor equipo legal de España. Isabel lo miró, incrédula. La batalla que creía haber perdido apenas estaba comenzando. «Lo más fuerte es, da por venir, quédate hasta el final». Isabel aceptó. Regresó a Madrid, no a la mansión, sino a un pequeño y acogedor apartamento que Ricardo había alquilado para ella. Allí conoció a don Alejandro, un abogado veterano de rostro amable y mirada astuta. «Isabel, necesito que me cuentes todo. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser importante», le dijo él. Durante días, Isabel reconstruyó los años de humillaciones silenciosas, las órdenes crueles, las miradas de desprecio. Recordó conversaciones que había oído por casualidad, visitas extrañas que Blanca recibía cuando Ricardo no estaba. Poco a poco, con la ayuda de don Alejandro, las piezas de un rompecabezas mucho más oscuro comenzaron a encajar. Blanca no solo era cruel, también era deshonesta en muchos otros aspectos de su vida. «Tengo que ser fuerte, por todas las que no pueden hablar», pensó Isabel, mientras se preparaba para la primera reunión formal con los abogados. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago que no desaparecía, pero ahora estaba acompañado de una nueva determinación. Ya no luchaba solo por su trabajo o su dignidad, luchaba por la verdad. Ricardo la apoyaba incondicionalmente, pero ella sabía que en el tribunal sería su palabra contra la de una mujer rica y poderosa. Tenía que encontrar la fuerza dentro de sí misma, la misma fuerza que le había permitido soportar tantos años de maltrato en silencio. Esta vez, sin embargo, su silencio se convertiría en un grito de justicia que todos tendrían que escuchar. Ricardo, por su parte, inició su propia investigación. Recordó las palabras de su madre sobre la lealtad de Isabel y decidió buscar en sus cosas personales. En un viejo baúl, encontró los diarios de su madre. Pasó una noche entera leyéndolos. Las páginas estaban llenas de elogios hacia Isabel, a quien su madre consideraba el único corazón honesto en esta casa. Pero también encontró anotaciones preocupantes sobre Blanca durante el noviazgo, describiéndola como una joven ambiciosa con una sonrisa de hielo. Aquel diario era una bomba, un testimonio póstumo, que podía destruir la imagen pública de Blanca. Era la prueba que necesitaban para demostrar que el maltrato no era un hecho aislado, sino un patrón de conducta que su madre ya había detectado. Mientras tanto, Blanca y su abogado, el inescrupuloso señor Garrido, preparaban su defensa. Su estrategia era simple y brutal: destruir la credibilidad de Isabel. Empezaron a esparcir rumores entre su círculo social, acusándola de robo, de intentar seducir a Ricardo, de ser una persona inestable y conflictiva. «Tenemos que pintarla como una trepadora resentida. Nadie le creerá a una simple criada por encima de ti, querida», le aseguró Garrido. Blanca, sintiéndose segura en su torre de marfil, orquestó una campaña de difamación. Con acento agudo N. Consiguió que una antigua empleada, a la que había sobornado, estuviera dispuesta a testificar falsamente contra Isabel. Estaba convencida de que el dinero y el poder siempre ganaban. Pero subestimaba la determinación de Ricardo, y la verdad que se escondía detrás. «No puedo creer que esté haciendo esto, es pura maldad», pensó Ricardo, cuando los rumores llegaron a sus oídos. La furia que sintió fue tan intensa que le costó mantener la calma. Ver cómo Blanca intentaba destruir la reputación de una mujer inocente, solo reforzó su decisión de llegar hasta el final. Contactó a Elena, la antigua niñera que lo había criado a él,
y que conocía a Blanca desde que era una adolescente. La anciana, que vivía retirada en el campo, accedió a hablar con él de inmediato. Su testimonio sería crucial. Esa chica siempre fue una manipuladora, Ricardito. Siempre disfrutó haciendo daño a los demás. Tu madre lo vio. Y yo también, le confesó Elena. Cada nueva pieza de información era un clavo más en el ataúd de las mentiras de Blanca. El día del juicio llegó. El Tribunal de Justicia de Madrid era un horno de murmullos y miradas expectantes. El aire, denso y cargado de tensión, parecía vibrar con cada carraspeo y cada movimiento en los bancos de madera pulida. Isabel se sentía pequeña, sentada junto a un Ricardo de rostro impenetrable. Al otro lado, Blanca Soler sonreía con una confianza glacial, susurrando al oído de su abogado, el señor Garrido, un hombre cuya arrogancia era tan afilada como sus trajes caros. Para el mundo, aquella era la escena perfecta, la dama ofendida contra la criada acusadora. La prensa, agolpada en la parte de atrás, tenía sus cámaras listas para capturar la humillación o la victoria. Isabel tragó saliva, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella. ¿Serán capaces de ver la verdad a través de tantas mentiras?, pensó con el corazón encogido. El señor Garrido se levantó. Su movimiento era el de un depredador que conoce su terreno a la perfección. Señorías, hoy nos encontramos ante un caso que ilustra la facilidad con la que una reputación intachable puede ser manchada por la envidia y la ambición desmedida. Sus ojos se posaron en Isabel con un desprecio calculado. Esta mujer no es una víctima, es una actriz consumada. Utilizó su posición de confianza para espiar, para manipular y para sembrar la discordia entre el señor y la señora Soler. Inventó una historia de maltrato con un único objetivo: obtener una compensación económica y destruir el feliz matrimonio de mi clienta. La verdad es simple. Fue sorprendida en un acto de deslealtad, y al ser confrontada, reaccionó con esta sarta de mentiras. No voy a derrumbarme. No aquí. No ahora, se dijo Isabel a sí misma, clavando las uñas en las palmas de sus manos para controlar el temblor que la recorría. Sentía el rubor de la vergüenza subiendo por su cuello, a pesar de saber que cada palabra de ese hombre era una mentira ponzoñosa. Podía sentir la duda en el aire, la facilidad con la que la gente aceptaba la narrativa de la criada maliciosa. Miró de reojo a Ricardo, quien permanecía con la vista fija en el abogado, su mandíbula apretada en una línea dura. Su calma exterior era un ancla para ella en medio de esa tormenta de falsedades, pero temía que ni él pudiera detener la marea de prejuicios. La batalla parecía perdida incluso antes de haber empezado a luchar de verdad. Garrido llamó a su primer testigo, la antigua empleada sobornada, Laura. Con voz temblorosa, guiada por las preguntas del abogado, testificó haber visto a Isabel guardando en su bolso pequeños objetos de la casa. Eran cosas sin importancia. Un pequeño jarrón, unos cubiertos de plata. Nunca dije nada porque le tenía miedo, mintió descaradamente. La traición rompió el corazón de Isabel. Sin embargo, don Alejandro, en el contrainterrogatorio, se acercó a Laura con una sonrisa amable. ¿Podría describirnos el jarrón? La mujer titubeó. Era azul, con flores blancas. El abogado asintió. Interesante. Porque la señora Soler, en su declaración, afirmó que el objeto sustraído era una estatuilla de porcelana. ¿Nos está diciendo que hubo 2 robos? Laura se puso pálida, atrapada en su mentira. La primera grieta en la armadura de Blanca había aparecido. No voy a permitir que destruyan a una mujer inocente, pensó Ricardo sintiendo una oleada de furia protectora mientras observa. La escena. Ver a Isabel soportar esas mentiras con tanta entereza le partía el alma y se sentía responsable por no haber visto antes la verdadera naturaleza de Blanca. Había sido ciego, absorto en su mundo de negocios mientras la verdadera batalla se libraba en su propia casa, bajo su propio techo. Ahora, en este tribunal, estaba dispuesto a todo para reparar su error y restaurar la dignidad de la mujer a su lado. No le importaba el escándalo, ni las acciones de su empresa, ni lo que la alta sociedad dijera de él. Solo le importaba una cosa: que la verdad saliera a la luz, y que la justicia prevaleciera, sin importar el coste personal. El siguiente paso de don Alejandro fue llamar a Elena, la anciana niñera de Ricardo. Su presencia imponía un respeto inmediato. Con voz clara, relató anécdotas de la juventud de Blanca. Blanca siempre tuvo una veta de crueldad. Disfrutaba haciendo sentir mal a los demás, especialmente a quienes consideraba inferiores. Luego,
Sus ojos se iluminaron al hablar de Isabel. Isabel era como una hija para la madre de Ricardo. Era su confidente, su apoyo incondicional. La señora Soler madre confiaba en ella ciegamente, y con toda la razón. La idea de que pudiera traicionar a esta familia es, francamente, la mentira más absurda que he oído en mis 80 años. Su declaración fue tan sincera y contundente que un silencio respetuoso se instaló en la sala del tribunal. Esa vieja entrometida siempre me odió, pensó Blanca con veneno, apretando el bolso de diseño en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Podía sentir cómo la atmósfera de la sala cambiaba, cómo la simpatía inicial que había cultivado se transformaba en una duda palpable y fría. Su plan había sido perfecto, impecable en su ejecución. ¿Cómo se había atrevido Ricardo a desenterrar a esos fantasmas del pasado? Se suponía que él debía ceder, proteger la reputación familiar, elegirla a ella por encima de una simple criada. La rabia le subía por la garganta como un ácido. Pero no iba a dejarse vencer. Se recompuso forzando una expresión de víctima herida, la máscara que también había aprendido a usar a lo largo de los años. A continuación, don Alejandro presentó el diario personal de la madre de Ricardo. Garrido se puso en pie de un salto, objetando con vehemencia, pero el juez, intrigado, denegó la objeción y admitió el diario como prueba. El abogado abrió una página marcada y comenzó a leer. La voz de la difunta señora Soler llenó la sala, sus palabras describían su profundo afecto hacia Isabel. Hoy Isabel me ha vuelto a demostrar su increíble bondad. Sin ella, no sé cómo soportaría esta soledad. Es el único corazón honesto en esta casa. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el dolor de la pérdida y el orgullo por Isabel. Ella lloraba en silencio, escuchando aquel homenaje póstumo, la prueba de que su dedicación había sido vista y valorada de verdad por quien más le importaba. A pesar del impacto del diario y del testimonio de Elena, la balanza de la justicia aún parecía incierta. Garrido, en su turno final, fue brillante en su demagogia. Sentimentalismo, señorías. Palabras de una anciana y de un diario que no pueden ser verificadas. Lo único probado aquí es que mi clienta ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por una empleada resentida. Logró sembrar de nuevo la duda, apelando a la lógica fría por encima de la emoción. Por un momento aterrador, pareció que la falta de una prueba física contundente podría inclinar la balanza a favor de Blanca. Una falsa calma se apoderó de la sala mientras el juicio parecía acercarse a una resolución incierta. Isabel contuvo la respiración, sintiendo un nudo de miedo en el estómago. ¿Será esto suficiente?, se preguntó Ricardo, la duda carcomiéndole por dentro. Habían expuesto el carácter de Blanca, pero en un tribunal, a veces la verdad no basta. Necesitaban algo irrefutable. Miró a don Alejandro, quien le devolvió una mirada tranquila pero con un brillo en los ojos. Aún tenían un as bajo la manga. Con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, el abogado se levantó. Señoría, la defensa quisiera llamar a un último testigo, cuya relevancia se hará evidente de inmediato. Garrido protestó enérgicamente, pero el juez, con la curiosidad picada, hizo un gesto con la mano. Permitido, que pase el testigo. Las puertas de la sala se abrieron y un hombre mayor, de aspecto distinguido, caminó hacia el estrado. Era el joyero de la familia. Blanca lo miró, primero con confusión, y luego, un atisbo de pánico puro y helado cruzó por su rostro. Sabía exactamente quién era. Y supo que estaba perdida. Señor Valcárcel, comenzó don Alejandro. ¿Reconoce usted a la señora Blanca Soler? El joyero asintió. Sí, por supuesto, es una clienta, o más bien, lo fue. ¿Podría explicarnos la naturaleza de sus transacciones? El hombre carraspeó, ajustándose las gafas en el puente de la nariz. Hace unos 2 años, la señora Soler vino a mi taller con una pieza de oro, un regalo de la difunta madre de su esposo. Quería venderla. Y hace apenas unas semanas, su abogado me contactó para encargar una réplica exacta. El joyero entregó al secretario judicial los documentos que probaban todo. Garrido estaba lívido. El castillo de naipes se derrumbaba. Don Alejandro dio el golpe de gracia, revelando la verdad definitiva. Señoría, la madre del señor Soler encargó 2 joyas idénticas en diseño pero distintas en metal. La de oro era para su venta, futura nuera. La de plata fue para la madre de Isabel, su amiga más leal, como símbolo de gratitud. Y entonces don Alejandro miró al jurado. Pero la verdadera prueba está aquí.
Llamó a Ricardo al estrado, quien con voz firme relató el momento en que Blanca, en un ataque de ira, intentó arrancar a Isabel el medallón de plata que llevaba al cuello, heredado de su madre. La misma joya que Blanca despreció como una baratija. La codicia de Blanca quedó expuesta frente a la lealtad de Isabel, simbolizada en dos objetos, uno vendido por avaricia y el otro defendido con el alma. Fue demasiado para Blanca. La máscara de compostura se hizo añicos. Se puso en pie de un salto, con el rostro desfigurado por la rabia. Mienten. Son todos unos mentirosos. Es una conspiración en mi contra, orquestada por esta criada ladrona. Su voz se convirtió en un chillido agudo que resonó en el solemne silencio. Señaló a Isabel. Tú, pequeña víbora, llegaste a mi casa para arruinarme. Te sedujo Rick, Ardo, te envenenó la mente, y tú te lo creíste como un idiota. El arrebato fue tan vulgar y falto de control que dejó a todos estupefactos. El juez golpeó la mesa con su mazo. Silencio. Señora Soler, compórtese, o la haré desalojar de la sala. Pero ella ya no escuchaba. Deberías estar limpiando mis zapatos, no sentada ahí. Eres una criada y siempre lo serás. Los guardias de seguridad se acercaron y la tomaron por los brazos. Ella se resistió, gritando insultos y amenazas, mientras era arrastrada fuera de la sala del tribunal. Su caída fue tan pública y espectacular, como su ascenso había sido calculado. La puerta se cerró tras ella, dejando un silencio denso y cargado de conmoción. El espectáculo había terminado. El juez, con el rostro serio, se dirigió a la sala. Aunque el veredicto formal se emitirá por escrito, las pruebas y los testimonios presentados hoy son abrumadores. Este tribunal declara a la señorita Isabel completamente inocente de todos los cargos. Un aplauso espontáneo estalló en la parte trasera de la sala. Isabel cerró los ojos, saboreando esa palabra, inocente. Era la restauración de su alma. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Los flashes de las cámaras los cegaron al salir del tribunal. Una multitud de periodistas se abalanzó sobre ellos, gritando preguntas. Ricardo, instintivamente, rodeó a Isabel con su brazo, protegiéndola del enjambre mediático y guiándola hasta el coche que los esperaba. Su gesto no pasó desapercibido. Las cámaras capturaron esa imagen de protección que contaba una historia mucho más profunda. Nunca dudé de ti, pensó Ricardo, dándose cuenta de que su vida anterior había sido una farsa dorada. La verdadera riqueza estaba en la integridad y la lealtad que Isabel encarnaba. Había luchado por ella por justicia. Pero ahora comprendía que también había estado luchando por sí mismo, por la oportunidad de vivir una vida auténtica y con sentido. Mientras el coche se alejaba, Isabel miró por la ventanilla el imponente edificio del tribunal. Se giró hacia Ricardo. Gracias, susurró, su voz aún ronca por la emoción. Nunca podré pagarle lo que ha hecho por mí. Ricardo la miró, sus ojos azules llenos de una calidez que disolvía cualquier barrera. No tienes nada que pagar, Isabel. Hicimos lo correcto. Además, creo que fuiste tú quien me salvó a mí. Esa noche, todos los informativos abrieron con la misma noticia. El escándalo Soler. La caída de un icono de la alta sociedad. Las imágenes de la crisis nerviosa de Blanca se repitieron una y otra vez, convirtiéndose en el símbolo de su desgracia y su humillación pública. Su mundo, construido sobre mentiras, se había derrumbado. Los días que siguieron al veredicto fueron extraños, suspendidos en un limbo de alivio y un profundo desconcierto. Isabel se despertaba cada mañana en el silencioso apartamento, esperando instintivamente escuchar la voz áspera de Blanca, pero solo encontraba la reconfortante calma del sol. Ricardo la visitaba a diario, no como un patrón, sino como un amigo. Hablaban de cosas sencillas, de los sueños que ella tenía para su hermano pequeño. En esos momentos, no eran el millonario y la empleada. Eran dos almas que habían sobrevivido juntas a una tormenta, encontrando en el otro un ancla inesperada. La distancia social que antes los separaba, se había evaporado por completo, dejando al descubierto una conexión mucho más profunda. ¿Qué piensas hacer ahora, Isabel?, le preguntó Ricardo una tarde, mientras paseaban por los tranquilos senderos del Parque del Retiro. El sol de otoño pintaba las hojas de los árboles de tonos dorados y cobrizos. Isabel se encogió de hombros. No lo sé, supongo que buscaré otro trabajo. Mi hermano necesita ayuda para la universidad. La sola idea de volver a servir en otra casa le provocaba un nudo de angustia. Ricardo se detuvo y se volvió hacia ella.
creo que tu destino es algo mucho más grande. Lo que te pasó a ti, le pasa a muchas mujeres sin voz, sin recursos para defenderse. Sus palabras resonaron en el interior de Isabel como una verdad largamente silenciada, despertando algo en ella. He estado pensando mucho en esto, continuó Ricardo, su voz cargada de una convicción nueva. Quiero crear una fundación. Una organización que ofrezca asesoramiento legal gratuito y apoyo emocional a las trabajadoras del hogar. Un lugar seguro al que puedan acudir cuando nadie más las escuche. Ja. La miró directamente a los ojos, y su siguiente frase la dejó sin aliento, suspendida en el aire otoñal. Y quiero que tú la dirijas, Isabel. Nadie entendería mejor su misión. Nadie tendría más corazón para liderarla. La propuesta era abrumadora, imposible. ¿Yo? Pero yo no sé nada de dirigir una fundación. Yo solo sé limpiar, cocinar, servir a otros, balbuceó ella, sintiendo una mezcla de pánico y una extraña y vibrante emoción. Ricardo sonrió con una ternura que la desarmó por completo. Sabes mucho más que eso, Isabel. Sabes de dignidad, de resiliencia, de justicia. Tienes la experiencia de vida que ningún título universitario puede dar jamás. Yo pondré los recursos, los mejores abogados, todo el apoyo que necesites. Pero el alma de ese proyecto, esa tienes que ser tú. Su fe en ella era tan absoluta, tan inquebrantable, que empezó a contagiársela. Por primera vez en su vida, Isabel se atrevió a imaginar un futuro en el que no servía a otros, sino que los empoderaba. El futuro en el que su dolor se transformaba en la fuerza de muchas otras mujeres. La idea era aterradora, pero también increíblemente liberadora. No puedo fallarles. No puedo fallarle a él, no después de todo, pensó Isabel esa noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. La magnitud de la oferta la abrumaba y la ilusionaba. Se levantó y caminó descalza hasta la ventana, mirando la ciudad dormida. Se tocó el cuello, donde el pequeño objeto de plata ahora colgaba de una cadena nueva. Ricardo se lo había devuelto, reparado. No quería reemplazarlo, solo sanar la herida, le había dicho él. Ese gesto lo significaba todo. Era una metáfora perfecta de lo que estaba intentando hacer con su vida. Le estaba ofreciendo la oportunidad de sanar y construir algo más fuerte sobre las ruinas del pasado. Se sentía preparada para el nuevo reto. Al día siguiente se reunió con Ricardo en una pequeña oficina que él ya había alquilado. Acepto, dijo ella, su voz firme, sin el más mínimo rastro de duda. Acepto dirigir la fundación. Una sonrisa amplia iluminó el rostro de Ricardo. Sabía que lo harías. Juntos, haremos un cambio real. Y así, nació la Fundación Dignidad. Los primeros meses fueron un torbellino de trabajo. Isabel se sumergió en el proyecto con una pasión que no sabía que poseía. Descubrió que tenía una voz, y que cuando la usaba para defender a otras, esa voz era poderosa. Ricardo estaba siempre a su lado, no como un jefe, sino como un socio. En esas largas horas de trabajo, compartiendo un café y un sueño común, su relación se profundizó, tejiéndose un lazo de confianza y admiración mutua. El primer gran éxito de la fundación fue el de una mujer llamada Carmen, acusada falsamente de robo. Isabel la acompañó a cada reunión y celebró con ella cuando un juez dictaminó a su favor. El día que Carmen fue a darles las gracias, con lágrimas de alegría, Isabel comprendió el verdadero poder de lo que estaban haciendo. No solo ganaban casos, devolvían la dignidad perdida. Ese día, al salir de la oficina, Ricardo la estaba esperando. Celebremos, dijo él con una sonrisa cálida. Te mereces una noche muy especial. La llevó a un restaurante elegante pero discreto. Durante la cena, hablaron de sus infancias, de sus miedos, de sus esperanzas. Se mostraron sus almas con una honestidad brutal y sanadora. Ya no había barreras entre ellos. Al final de la noche, mientras caminaban por una plaza silenciosa, Ricardo se detuvo bajo la luz de un farol. Isabel, todo este tiempo, luchando por ti, trabajando contigo. Me he dado cuenta de algo muy importante. Hizo una pausa. Me he dado cuenta de que la lealtad, la bondad, la fuerza, no son cualidades que admiro en una empleada. Son las cualidades que amo en una mujer, en ti. Su confesión quedó flotando en el aire fresco de la noche. Yo también siento algo por ti, Ricardo, respondió ella, su voz apenas un susurro. Él tomó su mano.
Entonces permíteme que empecemos de nuevo. Como debe ser. Se inclinó y la besó suavemente, un beso que sellaba una promesa, un futuro de igualdad y compañerismo. 5 años después, la Fundación Dignidad era un referente nacional. Había ayudado a más de 500 mujeres a conseguir contratos justos, a defenderse de abusos y a encontrar la fuerza para alzar la voz. Isabel se había convertido en una defensora aclamada, invitada a dar charlas en universidades y en el propio Parlamento. Su historia inspiraba a miles de personas en todo el país, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para los más vulnerables. El hermano de Isabel, gracias a su ayuda, se había graduado con honores en la universidad, cumpliendo el sueño de toda su familia. Cada vida que tocaban era una prueba de que la bondad, cuando se une a la determinación, puede mover montañas y cambiar el mundo para siempre. Ricardo e Isabel se casaron en una ceremonia íntima en los jardines del Retiro, rodeados solo por sus seres más queridos. Su hogar ya no era una mansión fría y opulenta, sino una casa llena de risas, calidez y un profundo respeto mutuo. A veces por la noche Isabel vea de su joyero aquel pequeño colgante de plata que había empezado todo. Ya no era un símbolo de supervivencia, sino un emblema de victoria, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la integridad inquebrantable del corazón y en el coraje de aquellos que se levantan para luchar por la justicia, sin importar cuán difícil parezca el camino. Su amor era el legado más grande de esa lucha.